Buen día para todos. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a continuar con el estudio del Antiguo Testamento. Así que en esta mañana nos vamos a concentrar, ojalá que, como decía Diego, las palabras puedan ser de utilidad para cada uno, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este tema, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el reino del norte. Vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. Versículos 19 y 20. ¿Micrófono? Bien, estamos entonces, Diego. Vamos con la lectura del texto. Primera Reyes, capítulo 12, versículos 19 y 20. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Bien, entonces aquí vemos lo que venía explicando Gabriel el domingo pasado, de que Israel, que era un solo pueblo, una sola nación, gobernada por Salomón y anteriormente su padre David, llega un tiempo donde Israel se divide en dos partes, ¿sí? Por un lado queda al sur lo que se conoce como el reino del sur, y por otro lado queda dividido Israel al norte, lo que se conoce como el reino del norte. En la parte sur gobernó, el primer rey fue Roboam, y en la parte norte, que es el que vamos a ver en esta mañana, quedó a cargo el rey que fue designado por Dios, porque hay que decirlo así, fue Jeroboam, ¿sí? Vamos a poner un mapita que nos va a ayudar un poco a entender por qué se le llama reino del sur, reino del norte, y unas explicaciones más. Bueno, ahí ven entonces en color naranja, bueno, lo que es el azul y el naranja era todo el reino, era la nación de Israel, ¿sí? Toda la nación de Israel gobernada por Salomón, gobernaban por David cuando el reino era único. Hubieron problemas, Salomón tuvo problemas y se dividió en dos. Por un lado quedó la parte sur, reino de Judá, así se lo conoce en la Biblia. En la Biblia no está reino del sur, sino reino de Judá, la casa de Judá o la casa de David. Y la capital del reino de Judá, ¿cuál es? Bien, la estrella, Jerusalén, la ciudad más importante quedó allí, en Jerusalén, que quedó allí en el reino de Judá. Pero en la parte norte quedaron un montón de tribus que se lo conoce como el reino de Israel. Eso hay que tenerlo presente. Cuando muchas veces encontramos en la Biblia, en los profetas, reino de Israel, se está haciendo referencia no a toda la nación de Israel en conjunto, sino a la parte norte, al reino de Israel, a la parte que quedó gobernada por Jeroboam. Y allí la estrella está en Samaria. La capital que se eligió como el reino del norte fue la ciudad de Samaria. Otros reyes gobernaron en otros lados, pero lo principal fue que quedó establecido como Samaria. Bueno, la soberanía de Dios, la providencia de Dios hizo de que ocurrieran estas cuestiones, de que quedaran dos reinos divididos, mucho tiempo de guerra entre ellos dos, a veces se amigaban los reyes, pero en esta mañana nos vamos a concentrar en el reino del norte, ¿sí? En la parte, el reino de Israel, como se le suele llamar, casa de Efraín, también lo podemos encontrar en algunos profetas. ¿Qué pasó? Queda a cargo Jeroboam, y es muy importante lo que hace Jeroboam como primer rey del norte, porque marcan 200 años de historia. Lo que hace Jeroboam en ese tiempo como rey marca a todo el reino del norte de una forma mala, no de una forma buena. Por eso los fundamentos siempre son importantes. Lo que uno siembra, lo cosecha. Lo que uno siembra tarde o temprano se cosecha. Bueno, aquí lo que sembró Jeroboam, que lo vamos a ver, le duró a la nación de Israel cerca de 200 años hasta cuando fueron exiliados. Vamos a leer bien lo que ocurrió. Creo que la Escritura es tan clara en este aspecto de lo que hizo Jeroboam cuando empezó a reinar. Ahora sí, seguimos con la lectura. Primera Reyes,
capítulo 12, versículos 25 al 33. ¿Cómo empezó este rey del norte a gobernar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus primeras decisiones que él tomó estando al frente del reino del norte? Vamos, vale. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Bien, último texto. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Bien, ¿qué ocurre acá? Acá Jeroboam inventa una nueva religión, ¿sí? ¿Por qué hace esto Jeroboam? Jeroboam, en vez de confiar en Dios, en vez de poner su confianza en Dios, él empieza a ver, como rey del norte, de que cuando llegara el tiempo de las fiestas, la gente iba a ir a Jerusalén, iba a ir a adorar a Jerusalén. Entonces a Jeroboam le entró un miedo diciendo, bueno, si se van a Jerusalén, todo el pueblo va a Jerusalén, se van a hacer partidarios del sur y me van a sacar a mí. Entonces Jeroboam, en su corazón inclinado hacia lo malo, en su corazón inventa cuestión y dice, bueno, no, lo que vamos a hacer es tener una religión alternativa. No va a ser Jerusalén, vamos a tener otro lugar. Por eso, volvamos al mapa, Pablito, si puede ser. Por eso una de las cosas que hace es, allí arriba de Jerusalén, en la parte de arriba, hay una ciudad que se llama Betel. Y dice, este va a ser el lugar. Ustedes ya no tienen que ir a Jerusalén, le dice a la gente. Acá vamos a tener nuestro lugar propio para hacer los sacrificios. Cuando ustedes tengan que ir a adorar, van a ir hasta Betel. Había que tener sacerdotes, porque el reino del sur tenía sacerdotes, levitas, pero él no tenía levitas. Bueno, pongamos sacerdotes. Entonces, Jeroboam también instala sacerdotes, que dice la Escritura que no eran levitas de la tribu de Leví. Los sacerdotes tenían que ser sí o sí de la tribu de Leví, pero él inventa una religión nueva y pone sacerdotes que no son levitas. Otra cosa que también hace Jeroboam es que Dios había establecido fechas para las fiestas, fechas muy puntuales durante el año. Y como Jeroboam también quería tener sus propias fiestas, dice que también se inventa días de fiesta para la nación. Vamos viendo cómo Jeroboam inventa una nueva religión, parecida a todo lo que era verdadero, pero era completamente nuevo. Y dice el versículo 33, que es la clave de todo lo que venimos viendo, en la parte intermedia del texto dice, el mes que él había inventado de su propio corazón. Es decir, todo lo que Jeroboam estaba haciendo, ¿de dónde estaba saliendo? De su propio corazón. Era un invento que él estaba haciendo para armar una nueva religión. Ahora, eso evidentemente terminó en una catástrofe espiritual muy grande, porque Dios se enojó muchísimo
aborreció todo lo que estaba haciendo Jeroboam porque no era así, no debía ser eso. La gente debía, ya vamos a ver otro, pero el lugar era Jerusalén, los sacerdotes tenían que ser levitas, las fiestas ya habían sido dadas de antemano y no había que inventar ninguna religión nueva. Pero él hizo que todo el pueblo, y repito, 200 años de historia marcaron esta situación y el pueblo adoraba en estas situaciones a una religión que evidentemente había sido inventada por el hombre. Y de acá vamos a sacar, hermanos, dos enseñanzas que me parecen importantes. Primero, ¿cuánto ama el hombre la religión? ¿Cuánto ama el hombre ser religioso? Miren, cuando Dios llamó a Jeroboam, no lo vamos a leer, pero cuando Dios llama a Jeroboam y le dice, yo te he dado las 10 tribus del norte, sé fiel a mí, Jeroboam tendría que haber dicho, no tengo ciudad, es verdad, no hay levitas, es cierto, no hay fechas, es cierto, pero Dios me ha dado una orden y la vamos a cumplir. Y Jeroboam, en vez de seguir la adoración espiritual a Dios, en vez de decir, si el Señor nos ha dado esto, lo vamos a seguir, dijo, no, necesitamos ritos, necesitamos levitas, necesitamos sacrificios, necesitamos una ciudad alternativa, necesitamos una religión. Y pensaba que esto está en el corazón del hombre, cómo el hombre, en vez de inclinarse a la adoración espiritual, a la adoración que es por fe, siempre cae en cosas, siempre cae en ritos, siempre necesita una estatua, necesita una cadenita, necesita lugares de adoración. Cómo el hombre se siente inclinado a adorar y a inventar una religión en su propio corazón. Y cómo Dios le había dado orden a Jeroboam diciendo, no te hace falta eso, no hace falta. Si bien es cierto que Jerusalén es la ciudad de Dios, todo lo que implicaba la parte del sur con las bendiciones que tenía porque era casa de David, pero no le hacía falta al reino del norte. El reino del norte tendría que haber adorado de corazón, Jeroboam tendría que haber seguido lo que el Señor le dijo, sin embargo se inventa una religión y hace que el pueblo desvíe la adoración por completo. Cuánto ama, cuánto el hombre lamentablemente se inclina por religiones, busca siempre una religión, busca algo que tiene que hacer. Sin embargo, el Señor siempre busca el corazón y no tanto el religiosismo de las personas, ¿sí? Otra cosa que hace Jeroboam en su astucia es esta, que la religión muchas veces es mezcla de verdad y engaño. Es mezcla de un poco de verdad y un poco de engaño. Porque ¿qué hace Jeroboam? Él cita una historia del Antiguo Testamento, cita una historia que le había ocurrido a Israel y le dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra ¿de dónde? De Egipto. Jeroboam les dice, ¿se acuerdan que ustedes eran esclavos en Egipto si salieron? ¿Eso era verdad o no? Sí. ¿Dios había usado ese evento? Sí. Eso es verdad. Allí había verdad porque Dios había liberado con mano poderosa a la nación de Egipto, a la nación de Israel de Egipto. Sin embargo, le pone un poco de error, un poco no, bastante de engaño, diciendo, acá hay 2 becerros que son los que te han liberado de toda esa situación. Ahí es cuando entra el engaño y todo lo que demás implicaba, la sustitución de lo verdadero por lo falso, la mezcla de ambas cosas. Ahora, hermanos, siempre la religión es una mezcla de verdad con una mezcla de engaño. Siempre cuando el hombre inventa una religión, toma un poco de la Biblia, algo toma, algo que tenga que ver con la Biblia toma, pero también toma mucho invento de su corazón. Mezcla todo y acá hay una nueva religión. Y de vuelta, eso que el hombre inventa puede durar por años y por siglos. Por años y por siglos puede durar ese invento del hombre. Miren, solo hay una religión verdadera, que es el cristianismo. Es la única que existe en el mundo. No hay otra religión verdadera, la llamo religión porque es el único camino a Dios, ¿sí? No existe otra. Pero hay muchas religiones en el mundo que prevalecen, que son falsas y que tienen algo de verdad. Todas las demás siempre algo tienen. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes tienen algo de la Biblia. Ellos respetan a Jesús, respetan muchas cuestiones, pero después de eso hay un montón de cosas que son falsas.
Entonces, y los musulmanes, por hablar de una religión falsa, tienen siglos, años, y va avanzando en algunas ciudades, en algunas partes del mundo, de una forma van ganando muchos adeptos. Por eso, el hecho de crear una religión falsa a la larga trae sus consecuencias, pero también, lamentablemente, se puede ir esparciendo en el mundo. Y así podríamos ir citando, hermanos, muchas religiones de este mundo. Podríamos citar el catolicismo. Donde hay un montón de cuestiones bíblicas. Un montón tienen, pero también tienen un montón de idolatría. ¿Sí? No hay que tener miedo, hermanos. Lo que es blanco, lo que es negro. Hace muchos años, cuando los reformadores se jugaron por la verdad, cuando los reformadores se jugaron por la verdad, ¿se opusieron a quién? ¿A quién? ¿Al catolicismo y a quién? Al gobernante del catolicismo, ¿que quién es? El Papa. Hace muchos años, cuando la fe evangélica en el sentido de los reformadores se puso de pie, le dieron la espalda al Papa y, ¿saben? Spurgeon lo llamaba al Papa el fuerte, el anticristo. Por eso nosotros a veces tenemos una tibieza muy grande en estos tiempos. Todo es cristianismo. No todo es cristianismo. El catolicismo, hay una mezcla de que muchas cuestiones de la Biblia, pero también hay mucha idolatría, una religión falsa. No estoy diciendo que los evangélicos es la religión verdadera, repito, solo Cristo es el que salva y Cristo es el único camino hacia el Señor. Si en esta iglesia no cuidamos la verdad, podemos caer en cualquier camino falso, pero el hecho de armar una religión es muy peligroso, ¿sí? Con cuestiones inventadas por los hombres. Bueno, Jeroboam hizo eso, inventó una religión nueva que prevaleció durante años durante la historia del reinado del norte. Para continuar, eso fue el fundamento que hizo Jeroboam, ¿sí? Y ahora, obviamente, todo el relato de Primera Reyes y parte de Segunda Reyes van hablando de los reyes alternativos, habla de los reyes del sur, de los reyes del norte, van haciendo un relato de todos los reyes, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en la parte norte. Y en la parte norte, los reyes que gobernaron durante mucho tiempo, la cantidad de reyes, hubieron cerca de 20 reyes, no cerca, sino exactamente 20 reyes, comenzando desde Jeroboam, iban reyes tras reyes sucediéndose en el reino del norte hasta el último rey, que es el rey Oseas, 20 reyes en total. Se los voy a leer porque, aunque sea el nombre, los debemos escuchar. Empieza gobernando el primer rey, que es Jeroboam. Luego sigue Nadab, su hijo. Después viene Baasa, Ela, Simri, Timni, Omri. Después viene un rey muy, muy conocido que se le dedica mucho tiempo en la Biblia, que es el rey Acab. Acab introduce el culto a Baal. Ocosías, Joram, Jehú. Ahí hay un paréntesis en Jehú porque ciertas cosas hizo buenas Jehú. Joacás, Joás, Jeroboam II, ¿sí? Le pusieron Jeroboam II a uno de los reyes. Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca, y el último rey, antes del cautiverio de los asirios, en el reino del norte, es Oseas. Bien, cerca de 20 reyes en total gobernaron el reino del norte. Ahora, hagamos una pequeña aclaración con respecto del reino del sur, capaz que lo haga Gabriel el domingo que viene. El reino del sur, casa de Israel, casa de David, era más ordenado en cuanto a lo espiritual. No eran perfectos, pero eran más ordenados, ¿sí? Hay un texto que dice el profeta que en Judá todavía gobernaba Dios. Una de las cosas que tiene el reino del sur, es que la sucesión de los reyes, que también fueron muchos, siempre iban siendo hijos, los hijos. Hay excepciones, pero siempre se cuidó, no me sale la palabra, la descendencia, vendría a ser, sí, porque tenía que ser hasta la descendencia hasta Jesucristo. Se cuidó mucho la descendencia de los reyes. El rey que seguía tenía que ser el hijo del rey, así. Hay excepciones, pero en general se cuidó la descendencia. En el reino del norte no. En el reino del norte fue un desastre en ese aspecto. Hubieron traiciones, hubieron reyes que duraron 7 días, hubieron reyes que duraron 6 meses, hubieron matanzas, o sea, no se cuidó la descendencia, porque
Evidentemente todo tiene que ver con este culto que se fundó y que hizo muy mal a todos los reyes y a toda la descendencia. Entonces no se cuidó la descendencia, fueron reyes, como les he mencionado, 20, pero que se traicionaban entre sí. Inclusive Dios usaba ciertas personas para hacer juicio, levantaba reyes para hacer juicio y mataban a descendencias completas de los reyes. Ahora, ¿qué tuvieron en común todos los reyes del norte? Todos los reyes del norte, absolutamente todos. Se dice lo siguiente, que todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. De los 20, los 20. Ahora vamos a leer varios textos. En el caso de los reinos del sur, no. Hubieron reyes que la Biblia dice hizo lo recto. Varios. 5 o 6 reyes se dice, este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así lo dice la Biblia. En el reino del norte no. Absolutamente ninguno. Vamos a leer algunos textos. No vamos a leer los 20, ¿no? Porque si no llevaría tiempo, pero vamos a ir salteándonos el micrófono y me van a ir ayudando para que veamos. Jeroboam ya sabemos lo que hizo. Veamos el hijo, Nadab. Primera Reyes 15, 26. E hizo lo malo ante los... Bien, vamos a ir con frases breves. A Israel. Bien, su padre era Jeroboam. Baasa, el que sigue. Primera Reyes 15, 33 y 34. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bien, gracias, Sebastián. Otro rey, Ela, Primera Reyes 16, 13. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Bien. Simri 16, 18 y 19. Mas viendo Simri tomaba la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Bien. Saltemos ahora hasta Acab 16, 30. El rey Acab. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Bien. Y así, podríamos seguir leyendo todos los reyes, si bien hubieron reyes que tuvieron en cierta parte de su vida acciones a favor de Dios, pero en general hicieron lo malo, es lo que destaca. Ahora vamos a ir a uno que es muy interesante, que es Jehú, que es segunda Reyes 10. A ver, sí. Y vamos a leer desde el que tenga el micrófono, lea segunda Reyes 10, del 28 al 31. Miren este rey del norte, ¿sí? Segunda Reyes 10, del 28 al 31. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación.
Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Bien. Acá quiero que nos detengamos un ratito en este rey. Jehú, un rey levantado por Dios para aplicar juicio sobre la casa de Acab, él tuvo en su corazón exterminar todo el culto que Acab había levantado, y realmente hizo una limpieza de toda la idolatría que Acab había levantado, ¿sí? Ahí hay que tener presente, él se dedicó a limpiar todo lo que el desastre que el rey Acab hizo. Pero dice la Escritura que él todavía seguía sobre los pecados ¿de quién? De Jeroboam. Y acá, hermanos, a mí me llamó la atención esto, porque yo pensaba en esto. A veces los pecados, los errores, las falsas doctrinas son como capas. Capas. ¿Y qué hace Jehú? Y esta capa la limpio por completo. Esta capa de error, de falsedad, fuera. El problema es que está parada sobre otra capa de error. Está sobre otra. Y está bien, porque el Señor validó que hubiera limpiado todo lo que Acab hizo. El problema es que todavía seguía parado sobre un error, sobre falsedad. Y pensaba en esto porque a veces nos pasa a nosotros. A veces hacemos cierta limpieza en nuestra vida de algunas cosas, de algunos pecados, de algunas cosas. Y está bien, Dios está bueno, pero guarda que todavía pueden haber capas por debajo. Y hay que hacer una limpieza profunda. ¿Vieron cuando en una casa se hace una limpieza profunda y una limpieza superficial? ¿Sí? En la vida del cristiano se trata de ir sacando las capas hasta llegar a la verdadera adoración. Y acá hay algo que hay que entender que es muy para mí es importante, porque tal vez Jehú dijo, esta es la maldad, lo que ha hecho Acab, todo el culto a Baal, y él lo eliminó y después dijo, bueno, ahora sí estamos bien. Con sinceridad pensó de que el culto a Jeroboam, lo que Jeroboam había hecho estaba bien, y estaba mal. Y a veces nos puede pasar de que podamos pensar de que estamos parados sobre algo que es la verdad, y realmente, por más sincero que seamos, no es la verdad. Por eso qué bueno que es estudiar la Biblia y estudiar la Biblia para saber si estamos sobre la verdad. No debe ser cosa que estemos parados en una capa de error y no nos hayamos dado cuenta en nuestra vida. Bueno, tristemente ningún rey del norte entonces se dice que hizo lo recto. Y vamos a ir al último rey. Oseas es el último rey antes de que sean llevados por cautiverio. Si bien ya los asirios ya estaban entrando y estaban tomando ciudades como tributarias, pero todavía había un rey de Israel, que era Oseas. Sin embargo, es el último. Segunda Reyes 17, lo leo, dice, este es el último rey, por eso dice Segunda Reyes 17, caída de Samaria, cautiverio de Israel. 1 y 2 dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Y bueno, y después dice, contra este subió el rey de los asirios y los lleva cautivos. Hasta ahí llega el reino del norte, ¿no? Desaparece en un sentido porque se son llevados cautivos a Asiria. Pero hermanos, vuelvo a algo que me parece importante. Lo que hizo Jeroboam permaneció 200 años, mucho tiempo. Por eso a veces los errores se pueden enquistar y permanecer muchos años. Las falsas doctrinas, una mala decisión puede tener consecuencias muy grandes, muy a largo plazo. Y esto fue así porque siempre, como ustedes han leído, se toma como un rey empieza a gobernar y su maldad se toma como referencia a la de Jeroboam. Siempre se dirige a Jeroboam, todo va y se toma como referencia el primer rey del norte, que es el que instaló eso. Por eso, a tener cuidado, a siempre estudiar mucho las Escrituras, no le veo otra solución que orar al Señor, ser sinceros y estudiar para no caer en ningún error y buscar siempre la bendición del Señor. Y ahora me detengo un ratito en esa expresión que tantas veces leyeron, hacer lo malo. Los reyes hicieron lo malo. Y lo malo, cuando uno habla de lo malo, tiene una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, aparece cerca de 600 veces.
Para Dios, hacer lo malo va en tres sentidos. El malo, esa palabra malo. Una es un mal moral, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la falta de justicia. Es un mal moral, un mal del corazón, un mal que tiene que ver con la ética. Luego está, otros dicen que esa palabra también significa un mal hacia otra persona, cuando le hago mal a alguien. Y también tiene que ver con como alguien había dicho acá, un mal físico y un acto desagradable. También tiene que ver con un acto desagradable. Ahora, lo importante de esto es que cuando Dios dice hizo lo malo, ¿cómo sigue el texto? Ante los ojos de Dios. Y ese es el tema. Que Dios, cuando observaba la vida de los reyes, observaba sus actos, observaba su corazón, cómo actuaban hacia los demás, lo que hacían, y decía, está haciendo lo malo ante mis ojos. Y esto es muy importante, porque siempre la visión que tenemos que tener es, yo actúo y hago lo que hago, digo lo que digo, mi carácter es como es, todo lo que hago a la luz de los ojos de Dios, ¿cómo es? Ahí es donde tiene que estar, porque ante mis ojos, ante mi opinión y ante la opinión de ustedes puede ser bueno. Sí, es bueno. Sí. Pero el asunto es ante los ojos de Dios. Por eso el texto dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Y hermanos, en el tiempo del Reino del Norte, en muchos aspectos al Reino del Norte le fue bien materialmente, prosperaron en algunos aspectos de forma material, algunas guerras ganaban, sin embargo los reyes hacían lo malo. Por eso siempre hay que tener cuidado con ese aspecto también. Ellos prosperaban, pero el Señor veía sus acciones y eran malas, Termino con tal vez lo más importante. Ya vimos que se instaló un culto falso. 200 años reyes hicieron lo malo, hicieron que la nación se desviara adorando un montón de cosas falsas. ¿Qué hace Dios en ese tiempo? ¿Qué hace Dios? Sí. A ver, ayúdenme así no piensen un poco. ¿Cómo actúa Dios? ¿A través de quiénes? ¿Qué envía Dios para despertar a la nación? ¿Ah? Ahí está, bien, fuerte hermano. Profetas. Los profetas son la parte más importante de este tiempo. Los profetas que Dios enviaba tanto al norte como al sur eran las personas que Dios designaba para despertar al pueblo. Siempre Dios manda para que nos despertemos, para que reaccionemos. Manda palabra, su palabra manda. Dios mandaba a los profetas. Bueno, habría que hacer muchas aclaraciones, pero les digo esto. El reino del norte tuvo dos de los más grandes profetas que, nada menos que a la nación más, a la parte que más se había desviado, Dios les envió dos de los profetas más grandes que han existido. Uno es tal vez en el Antiguo Testamento, ¿no? En cuanto a milagros, ¿quién fue? El profeta Elías. Acuérdense, cuando la Biblia habla de Elías, el gran profeta Elías, por sus milagros y por su palabra, siempre tiene que ver para el reino del norte. Elías les predicó al reino del norte. Elías siempre fue a hablarle, y más que nada fue en tiempos de Acab. Y no se olviden que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, sin embargo Dios lo levantó para que fuera con un mensaje duro ante la nación y para que los moviera y le dijeron tienen que cambiar. Vamos a leer un pasaje, 1 Reyes 18:21, cuando Elías, es la historia cuando está contra los profetas de Baal y se acuerdan que hacen una prueba a ver quién era el Dios verdadero, quién mandaba fuego del cielo. Los profetas de Baal hicieron un montón de cosas, no vino nunca fuego del cielo, pero ese no es el punto central, sino que el punto central es 1 Reyes 18:21. ¿Quién lo quiere leer? 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es tremendo esa parte, y el pueblo no respondió palabra. Elías les dice, miren, es hora de cambiar, es hora de cambiar, es hora de cambiar, dejen de seguir falsedades, dejen de seguir su corazón hacia los Baales, dejen de seguir la idolatría, es hora de cambiar. ¿Hasta cuándo andaréis, claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? Si Jehová es Dios, es el verdadero Dios, síganle. Y si ustedes creen que la falsedad como Baal es Dios, pues están abandonados a la miseria. Ahora, habría mucho para hablar de Elías, pero me quiero centrar en otros profetas. Después está el profeta Eliseo, que viene después, sigue predicando para el reino del norte. Eliseo no es tanto su mensaje, sino sus milagros. Hizo muchos milagros. Eliseo hizo muchísimos milagros para el reino del norte. Sin embargo, la nación permaneció dura, porque los milagros no... Ver un milagro te asombra, pero no es que cambie el corazón. Ojo, el milagro te puede asombrar, pero todavía no significa que eso haya cambiado tu corazón. Elías hizo muchos milagros y sin embargo la nación siguió endurecida. De los libros proféticos, la mayoría son para el reino del sur. Son profetas del sur que profetizan para el reino del sur. Hay dos, son solo para el reino del norte, Oseas y Amós. Y Amós usa una expresión tan tierna para llamar a la nación. Oseas 4, del 4 al 6, ya vamos terminando. Oseas 4, a ver si no me equivoqué. Me parece que... Perdón, Amós, el profeta Amós, era el profeta Amós 4:4. Con este terminamos, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Amós 4, del 4 al 6. Id a Betel y prevaricat, aumentad el Gilgal, la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Espera, hermano, que ese no era el pasaje. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas y voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Gracias, Benito. Vamos a leer el que era, porque ahí me equivoqué yo, ¿sí? Amós 5, lo va a leer Benito de vuelta, 5:4. Amós 5:4. Ahí si lo quiere leer ese texto y terminamos. Pero así Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bien, gracias Benito. Pero así dice Jehová, ¿a quién? A la casa de Israel. Acuérdense, casa de Israel era el reino del norte. Hermanos, qué bueno que es Dios. Con toda la idolatría que había en el reino de Israel, Dios dice, buscadme y viviréis. Y hermanos, Dios extendió su mano de misericordia con los profetas hasta el último momento antes de que vinieran los asirios. Estos libros proféticos ya hablan de la inminencia de cuando venía el cautiverio. Sin embargo, Dios a gente mala que se había desviado, que tenían el corazón inclinado a la idolatría, Dios les dice, así dice Jehová a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, búsquenme y vivirán. Y después dice, no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será desechada. Versículo 6, buscad a Jehová y vivirá, y habrá vida espiritual en vuestro corazón. Realmente habrá un nuevo despertar y un nuevo camino hacia Dios. Que el Señor bendiga esta historia, o estos pasajes, esto que ocurrió. Y recuerden, es muy peligroso la falsa religión. Siempre tiene mezcla de error y de mezcla de verdad. Necesitamos estudiar mucho las Escrituras, orar y ser humildes ante el Señor para que siempre estemos parados sobre la verdad. Y me quedo con el último texto que hemos leído. Quien busca al Señor de corazón, el Señor lo perdona de todos sus pecados, lo limpia, lo hace una nueva criatura y empieza a caminar con Él.
Eso es la palabra del Señor, ¿sí? Amén.